Romanos. Si lo encuentra, lo invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y damos lectura en el nombre de nuestro Señor. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Tomen asiento nomás, hermano. Versículo cortito. Yo me imagino que a lo largo de su vida cristiana, yo digo me imagino porque yo llevo poquito siendo cristiano, el Señor me llamó hace poquito a sus caminos, han escuchado muchas veces este versículo. Yo la primera vez que lo escuché fue en una alabanza, pero no me gustó mucho el enfoque que tenía. Como que, sí, me causaba un poco de ruido porque se tomaba el versículo un poco, sentía yo que desde un poco la arrogancia, desde, bueno, si Dios es por mí, que venga el que quiera venir y lo voy a vencer. Si Dios es por mí, entonces cualquier dificultad, no importa, la voy a pasar y que venga y me enfrento al pecado y voy de cabeza al enemigo. Pero un pequeño entendimiento de la palabra de Dios que tenía en esos momentos me causaba ruido. Me causaba ruido porque parte de las cosas que nosotros también hemos aprendido aquí es que cuando vemos al enemigo tenemos que huir. No enfrentarlo de frente así con todo, porque vamos a perder, hermanos. Somos seres pecadores, somos seres caídos. Nuestra carne está siempre queriendo hacer el mal. Nuestra carne y nuestra mente están inclinados al mal por la caída en el huerto del Edén. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Algo había. Y el Señor puso en mi corazón que pudiera escudriñar un poquito más en este versículo. Y había una palabra que me generaba mucho ruido. Me generaba ahí y decía, ahí hay algo, ahí hay algo. Y esa palabra, mis hermanos, es el por. Porque yo decía, no es simplemente que Dios esté con nosotros. Fácil sería que dijera que Dios está con nosotros, pero Dios está por nosotros. Y este por es un por importante. Cuando nosotros lo buscamos en el griego, la palabra griega es hiper, que no se pronuncia específicamente hiper, es como apar, algo así. Pero nosotros lo traducimos como hiper. De hecho, lo tenemos bastante metido en nuestro lenguaje también. Hiper metido. Hiper se puede traducir, tiene algunos significados como en nombre de, más allá de, por el bien de, sobre y en lugar de. Y también tenemos que ver su significado contextual. Contextualmente hablando, Pablo, bueno, al menos lo que pude investigar, y dentro del diccionario Strong, que es una gran bendición que tenemos los cristianos para entender los significados de las palabras en griego y también el contexto en el que están, nos dice lo siguiente. La palabra es el equivalente al latín pro, para, es decir, para la seguridad de uno, para la ventaja o beneficio de uno. Aquel que hace algo por otro se concibe como estando de pie o inclinándose sobre aquel a quien protegería o defendería. Entonces el significado de por empieza a tener un poco más de sustento, un poquito más de importancia en este versículo. Dios literalmente lo que hace es que lucha por nosotros. Lo que hace Dios es que nos protege como un escudo ante cualquier adversidad, ante cualquier problema que nosotros tengamos en esta vida, en este mundo caído. Dios va a luchar por nosotros. No
no lucho con mis propias fuerzas. Nadie lucha con sus propias fuerzas, porque el que lucha por sus propias fuerzas no es de Dios. Quiere hacer siempre su voluntad, pero el que quiere hacer la voluntad del Padre lucha con las fuerzas del Padre, con la fuerza de Cristo, con la fuerza del Espíritu. Es Dios el que lucha las batallas por nosotros, mis hermanos. Y cualquier circunstancia que nosotros podamos tener en esta vida va a ser nimia, teniendo a Dios a favor nuestro, que también es otra forma, es otra traducción que tienen en algunas Biblias. Dios a favor nuestro. Pero esta pequeña palabra es importante, pero también dentro del versículo tenemos la primera parte, que como hemos aprendido aquí también, los peros son importantes, los conectores también son súper importantes en la Biblia. Y el versículo parte, ¿qué pues diremos a esto? Y eso significa que el versículo yo no lo puedo sacar de su contexto. Tengo que ver a qué se refiere Pablo con esto. ¿A qué se refiere con qué pues diremos a esto? ¿A esto qué? Bueno, vamos a hacer un breve repaso por todo el capítulo 8 de Romanos, para que podamos entender un poco a qué se refería Pablo cuando dijo esta frase, y también un poco lo que viene posterior a esta frase. Lo primero, yo lo dividí en 4 partes, por así decirlo. Lo primero, que ya no hay condenación para los hijos de Dios. Viviendo según el Espíritu de Dios, la gloria que viene en el futuro y que seremos siempre victoriosos. Lo primero es que no hay condenación para los hijos de Dios. Y aquí también tenemos que... tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder escudriñar esto que también lo tenía en la cabeza, lo tenía bien presente. La idea central de los versículos es que estando en Cristo Jesús ya no tenemos condenación eterna. La condenación eterna que todos los seres humanos creados y caídos merecemos por nuestra propia justicia, por nuestra inequidad. Pero el Señor, cuando nosotros estamos en Cristo, somos victoriosos y ya no tenemos condenación. Pero, ¿qué significa estar en Cristo? Otra palabra chiquitita, pequeña, pero que da mucha... Es una maravilla realmente el lenguaje y la palabra de Dios. La palabra en se utiliza muchísimas veces a lo largo del Nuevo Testamento. La palabra en griego se pronuncia, de hecho, curiosamente, exactamente igual, en. De la misma, se utiliza muchas veces en la Biblia, pero no siempre en el mismo contexto y no siempre queriendo indicar lo mismo. Significa más de 1000 veces en realidad en la Biblia el concepto de en. Pero en este caso hay sinónimos. Por ejemplo, puede ser encima de o dentro de. Pero en el contexto en el que Pablo lo menciona aquí es otro. De hecho, es curioso cuando vemos a lo largo de las cartas de Pablo la constante referencia de Pablo a estar en Cristo. Una de las maravillas que tiene la tecnología es que nos permite también hacer alguna estadística. Y 84 veces son las veces que dice Pablo en sus cartas que hay que estar en Cristo. No es menor. Y constantemente dice en Cristo, en Cristo, en Cristo. Bueno, el significado, nuevamente por el contexto, es el siguiente. De una persona a la que otra está totalmente unida y a cuyo poder e influencia está sujeta, de modo que la primera puede compararse con el lugar en el que la segunda vive y se mueve. Así se usa en los escritos de Pablo y de Juan, particularmente para referirse a una relación íntima con Dios o con Cristo, y en su mayor parte implica contextualmente la idea de poder y bendición que resulta de esa unión. Yo lo investigué, lo puse aquí y me asusté. Es hermoso, es realmente hermoso, pero ese es el estándar que Dios nos pide a nosotros. Eso es el estar en Cristo, es tener una relación íntima, totalmente sujeta, totalmente unido a Él. ¿Eso qué significa? Que todos mis pensamientos, todas las circunstancias que yo pase en la vida, todas mis acciones tienen que ser para glorificar a Dios,
tienen que ser para conocer más a Dios, tienen que ser para poder ver más allá de esta tierra, ver más allá, poner la vista en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Y es tan poderoso este en Cristo que esta misma contextualmente se ocupa en el pasaje de Juan 10:38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. De esta misma forma es la unión íntima que nos pide Dios que tenemos que tener con Él. ¿Para qué? Para no tener condenación. La no condenación es una maravilla, es el mayor regalo que nos puede haber dado Dios, es nuestra salvación. Pero tiene una condición, y no una condición de obras, sino que una condición de estar en Cristo. ¿Estamos en Cristo, mis hermanos? Eso es lo que nosotros todos los días tenemos que escudriñar en nuestros corazones, tenemos que escudriñar la palabra para entender y conocer a nuestro Salvador y poder decir, Señor, gracias, porque estoy en ti, y eso significa que ya no tengo condenación. La segunda cosa que habla Pablo durante el capítulo 8 hace mucha referencia al Espíritu de Dios. Nos exhorta a que vivamos conforme al Espíritu de Dios, no conforme a la carne. Y aquí hace una interesante comparación Pablo constantemente con lo que es vivir por el Espíritu y vivir por la carne. A veces también los contrastes en la Biblia son importantes. A veces podemos entender mejor lo que Dios nos da, mejor lo que tenemos con Dios, cuando entendemos lo que carecemos con Dios, cuando entendemos qué significa estar sin Dios. Hace una diferenciación muy preocupante entre los que viven conforme a la carne y a los que viven conforme al Espíritu. Aquellos que viven conforme al Espíritu, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive, pero vive solo porque el Espíritu lo vivifica. El problema es lo contrario a esto. Los que andan conforme a la carne lo hacen todo bajo su propia voluntad y no se dejan guiar por el Espíritu. Aún están muertos. Y aquí yo hice un pequeño cuadro resumen, no lo puse ahí, pero un pequeño cuadro resumen de lo que significa vivir conforme al Espíritu y vivir conforme a la carne. Vivir conforme al Espíritu, sacado de al menos solamente del capítulo 8 de Romanos. Le pido a mi hermano si lo pueden escudriñar en sus casas porque para no ponerlo completo. Los que viven conforme al Espíritu, nosotros, somos libres de la esclavitud de la ley y la muerte. Ponemos la mente en las cosas de Dios, que es vida y paz. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Estamos vivos a causa de la justicia de Cristo. Nos convierte en hijos de Dios. Padecemos por Cristo para ser glorificados en Él. Y en última instancia, somos de Cristo. Pero, ¿qué significa vivir conforme a la carne? Es que seríamos esclavos de la ley y las obras de la carne. Las personas ponen su mente en las cosas de este mundo, no que es muerte. Enemigos de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. No pueden agradar a Dios. El Espíritu de Dios no habita en él, por tanto, no es de Cristo. Es tajante, mis hermanos. La Biblia tiene pocos grises. Yo diría que no tiene grises, en realidad. O uno es de Cristo o uno es del diablo. Somos de Él o no somos de Él. Somos salvos o somos condenados. Y más que para preocuparnos y de estar constantemente pensando, seré salvo, Señor, escudriñemos nuestros corazones. Sola va a salir la respuesta. El Señor nos muestra constantemente, diariamente, si tenemos el fruto del Espíritu o no tenemos el fruto del Espíritu. Si a veces nos cuesta, mis hermanos, poder dejar que el Espíritu nos guíe, orémosle a Dios, pidámosle que nos pueda guiar. Olvidémonos de nuestro ego, olvidémonos de nuestra voluntad y empecemos a hacerle caso a Dios y dejémonos guiar por Él. ¿Y para qué? Porque el Espíritu de Dios
nos vivifica. Y el Espíritu de Dios es el que a nosotros nos permite poder entender su palabra, nos permite a nosotros poder orarle al Padre, nos permite congregarnos y escuchar palabra. Es el Espíritu de Dios el que mora en nosotros, el que ocupa nuestro cuerpo y lo transforma nuestra mente completa y queremos hacer cosas que antes no queríamos hacer. Tenemos ganas, muchas veces podemos tener discusiones, podemos tener circunstancias en nuestra vida y a veces nos desconocemos. Porque es Dios el que actúa en nosotros, no nosotros. A veces decimos, gracias Señor, porque si no hubiera sido por ti, quizás ¿qué habría pasado? A lo mejor los que manejamos ahí de repente se nos cruzan. Y bueno, de repente todos tenemos nuestro carácter, pero es ese carácter el que no tenemos que normalizar. Porque nosotros tenemos nuestras formas de ser, nuestros caracteres, sí, pero nosotros nos tenemos que moldear al carácter de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro trabajo, que técnicamente es nuestro trabajo, pero en realidad el Espíritu lo va a hacer solo. Y eso es lo maravilloso que vamos a ver también un poco más adelante de este versículo tan cortito, mis hermanos. Vamos a pasar ahora a la gloria futura. Pablo nos enseña que vivir en el Espíritu de Dios y seguir sus caminos nos muestra lo maravilloso que es ser hijo del Dios omnisciente, omnipotente. Nos muestra que la prueba, la dificultad, el pesar, el lamento en esta vida terrenal es completamente insignificante. Insignificante, mis hermanos, a la gloria que vamos a tener cuando nos vayamos de este mundo, pero también a la gloria que vamos a experimentar en la tierra, viviendo para Cristo. No solamente vamos a glorificarnos en la muerte por completo, Dios también nos muestra su gloria en nosotros durante nuestra vida. Dios también nos muestra, y de hecho el ejemplo que les daba antes, en realidad es para glorificar a Dios, que nosotros ya no actuemos de la forma en la que actuábamos antes, de que seamos nuevas criaturas. Es, cuando uno lo piensa y cuando uno lo vive, es regocijante, es maravilloso realmente poder decir, Dios mío, de verdad eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Y la gloria que vamos a tener, hermanos míos, con Cristo en el cielo, va a ser muchísimo más que cualquier penuria que tengamos aquí en la tierra. Cualquiera, lo que sea, hermanos. Podemos perder nuestras casas, podemos perder cosas materiales en nuestra vida, podemos perder personas también, pero nada se va a comparar. Y Pablo es importante lo que dice, es insignificante al lado de la gloria que vamos a tener en Cristo. Amén. Pablo también nos habla de que incluso la tierra está en constante gemido, porque fue tanto la caída del ser humano que corrompió toda la creación. Pero es Dios el que hizo lo necesario para que nosotros pudiéramos tener nuevamente conexión con Él, para que nosotros pudiéramos volver a tener aunque estemos en estos cuerpos caídos, es para que nosotros podamos tener nuevamente esa relación que teníamos en el huerto del Edén, previo a la caída. Pero nos tenemos que dejar llevar por el Espíritu, dejar de poner nuestra voluntad sobre todo lo que nosotros hacemos. Y el último punto, que es el más glorioso, es la victoria en Cristo. En nuestra debilidad, el Espíritu nos ayuda. La vida del cristiano es una vida de debilidad, es una vida de necesidad. No podemos con nuestras propias fuerzas. Eso significa que no somos fuertes. Eso significa que somos débiles. Y está mal eso por ningún motivo. La palabra dice que Cristo se hace fuerte en mi debilidad. Nuestro ego es el que no nos permite ver eso. Nuestro ego es el que nos impide que podamos realmente decir, Señor, soy débil. Señor,
te necesito. Es una constante necesidad la que tenemos en Cristo. Y es tanta la necesidad, mis hermanos, que este sí versículo lo quise traer, que ni siquiera sabemos orar. Y Pablo también lo indica aquí, en el capítulo 8, versículos 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es sorprendente, hermanos, que seamos tan inútiles que ni siquiera sabemos orar, teniendo esta maravillosa oportunidad de poder hablar con el Creador, con el Dios omnipotente, y no sabemos pedir. Es el Espíritu de Dios mismo el que tiene que interceder con Dios mismo para que podamos... vamos viendo un poco la conexión en todo lo que Pablo va hablando en el capítulo 8. Dios, 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 Dios. Y ahora vienen los versículos 29 y 30, que son los que anteceden al versículo 31 que nosotros estamos estudiando. Que hoy, de hecho, en la última repasada que le daba el sermón, descubrí que se llama, que le dicen la cadena de oro. Yo no sabía que le decían la cadena de oro. Y es tan maravilloso, no es abrumadoramente hermoso saber que Dios nos conoció de antemano. De antemano, en Efesios lo habla como desde antes de la creación del mundo. Dios nos conoció como somos. Y a pesar de cómo somos, viendo Dios completo nuestro ser y viendo nuestro pecado, antes de que nosotros mismos nos conociéramos, Él ya nos había conocido y nos amó. Dios, esto también lo aprendí, Dios no se sorprende de nuestro pecado. Dios no se decepciona en el sentido como conocemos nosotros la decepción de nuestro pecado. Dios no le gusta el pecado, lo aborrece. Pero Dios nos conoce y nos conoció y nos amó sabiendo que íbamos a pecar. Eso no le resta importancia al pecado. De hecho, eso solamente debería hacer que nos duela más nuestro pecado. Porque a pesar de mi pecado, el Señor me conoció antes de la fundación del mundo, me conoció de antemano y me eligió. ¿Para qué? Y ahora empieza la cadena. Dios nos conoció imperfectos. Y a los que Dios conoció, también los predestinó. ¿Y para qué nos predestinó? Dios tenía un plan. A los que predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, nos predestinó para que pudiéramos ser como Cristo. Cristo, que es la máxima, es lo más excelso que hay en el mundo, en la tierra, en la existencia. No hay nada más grande que Cristo. Y Dios nos conoció de antemano y nos predestinó para que pudiéramos ser como Él. No tiene sentido incluso. Yo al menos personalmente me veo y digo, Señor, no entiendo por qué lo hiciste. No entiendo por qué hiciste este sacrificio por mí, siendo tan pecador. Pero es ahí donde el Señor también en mi corazón me decía, es que no se trata de ti. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir esta noche, hermanos. Nada de esto se trata de nosotros. Nada de esto. El Evangelio no se trata de nosotros. Pero sigamos con la cadena. A los que Dios conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
El llamado de Dios es en este contexto. No es en un contexto de que Dios sabe quién va a decir que sí al llamado. No, Dios nos conoció, nos amó y nos predestinó. Era imposible que no recibiéramos su llamado y no atendiéramos a su llamado, porque Él lo hizo todo, no nosotros. Y a los que llamó los justificó. ¿Cómo nos justificó? Con la muerte de Cristo, en la cruz, con sufrimiento, con sangre, como un sacrificio de un cordero perfecto. De esa forma nos justificó. En la cruz Cristo dijo, consumado es. Y luego Dios, cuando lo resucitó, lo confirmó, consumado es. Y ahora Cristo resucitado nos justifica. Y esto es lo más hermoso, hermanos, porque después habla también en tiempo pasado. Nos glorificó. No es que nos va a glorificar, es que Dios ya nos glorificó en el plan redentor que tiene Él. En ese plan redentor que nosotros no vemos, nosotros no entendemos y no tenemos por qué entender, Dios ya nos glorificó. Y a veces, vuelvo a lo mismo, uno se ve tan deficiente, uno se ve tan pecador. Todos los días uno se ve, cada vez que uno... A ver, Señor, esta semana que he estudiado este versículo, me ha confrontado, hermanos, porque es tanto el pecado que hay en mí. Y ver que Dios, en su plan, ya me glorificó, no puedo verlo, porque soy ciego porque esto es un misterio de Dios. Pero no está en nosotros entender los misterios de Dios, está en creerlos. Los misterios de Dios son verdad porque están en su palabra. Y ahí es donde volvemos al versículo que estamos estudiando. He perdido. Pues, ¿qué diremos a esto? A todo lo que vimos a grandes rasgos en el capítulo 8 de Romanos. Y le podríamos agregar Romanos completo. Romanos habla de la depravación total del ser humano. Nos muestra constantemente nuestro pecado, lo caídos que somos. Y a todo esto, sumado a toda la obra redentora que hizo Cristo en la cruz, y Dios lo tenía planificado desde antes de la fundación del mundo, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hermanos, lo hermoso de este pasaje es que no tiene que ver con las circunstancias que vamos a vivir aquí. No tiene que ver con los enemigos que van a aparecer en nuestras vidas. Van a aparecer enemigos, muchos enemigos en nuestras vidas. Tiene que ver con que si Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos salvó y nos glorificó, nada puede cambiar eso. Nada. ¿Y saben lo hermoso de esto, mis hermanos? Y viene ligado con lo que viene más adelante. Ni ninguna otra cosa creada nos puede alejar del amor que en Cristo nos es dado. ¿Quién contra nosotros? Ni nosotros mismos podemos ir en contra de lo que Dios ya hizo en la eternidad. Ni siquiera nosotros mismos. Porque nosotros mismos nos boicoteamos constantemente. Constantemente no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de venir al templo, no tenemos ganas de hacer... El Señor llama y no respondemos. El Señor quiere más de nosotros y le damos lo que nos sobra. Así somos los seres humanos. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Y no solamente las cosas terrenales, no esas añadiduras. Nos olvidamos de Romanos 8:30. Nos olvidamos de que Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Somos muy ingratos con Dios, hermanos.
muy ingratos. Pero con toda esa ingratitud, aún así no mueve un pelo de la gloria, de la salvación que nos dio Dios, porque la dio Él. Y yo no tengo forma de retenerla, no tengo forma de aportar ni un granito de arena a la salvación de Dios. Porque si yo dijera que el 0,001% de la salvación de Dios depende de mí, sería automáticamente decir que Dios y que Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente. Y que nos libre Dios de creer eso, hermanos. Que nos libre el Señor, porque todos los días nosotros vemos lo insuficientes que somos y nosotros todos los días vemos la misericordia de Dios renovándose todos los días a nuestro favor, como para creer que yo tengo la potestad de poder cuidar mi salvación, si Dios ya me la dio. Y Dios es soberano para poder también quitármela si quisiera. Pero a la luz de su palabra, cuando Dios te da su salvación, ya lo hizo. Porque el pacto que hizo, lo hizo con Él mismo. El pacto que hizo no lo hizo con nosotros. No lo hizo esperando que nosotros hiciéramos algo. Porque sabe, conoció y nos sigue conociendo que somos pecadores y si somos caídos. Y que si dependiera de nosotros, por ningún motivo nadie en este mundo sería salvo. Y ahora, hermanos, para ir finalizando, podemos ver lo que viene posterior a este versículo, que también Pablo podría haber quedado hasta aquí, pero no quiso quedar hasta aquí. Ya con eso, gloria a Dios y cerremos por fuera. Pero Pablo no quería quedar ahí. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Podemos ir al versículo 8. Se perdió. Bueno, Pablo habla en Romanos 8 también, que todas las cosas redundan para bien, para los que creen en Cristo. Y todas las cosas no es un auto, no es una casa, no es una cosa en esta tierra. No es una esposa, no es un esposo, no es un hijo, no es una hija, no es un padre, una madre. Todas las cosas son todas las cosas que Dios preparó y que nos va a dar para mantenernos en el camino que Él quiere que estemos, para que nosotros podamos perseverar en esta fe. Esas son las cosas que Dios nos va a dar, porque si no escatimó en su propio Hijo, que es lo más excelso que pueda haber en toda la creación, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Lamento mucho cuando yo veo descontextualizados estos versículos. Me duele realmente ver cuando las personas creen que todas las cosas son cosas materiales. ¿Cómo podemos ser tan cortos de vista? Y ahí Pablo en el mismo capítulo 8 me habla sobre las personas que ponen su vista en las cosas de la carne. Esto no es para poner la vista en las cosas de la carne, es para ponerla en la vista del Espíritu, en las cosas de arriba. Todas las cosas van a ser incluso cosas que nosotros no vamos a entender. Todas las cosas van a ser pruebas, van a ser aflicciones muchas veces. Muchas veces el Señor nos va a mandar cosas que no vamos a entender por ningún motivo y no, ¿por qué? Pero todas esas cosas van a redundar a bien en algún momento, porque todas esas cosas nos van a llevar a la gloria de Cristo. Por eso no podemos desmayar en este camino. Me gustaría terminar, mis hermanos, con un pequeño resumen de Romanos 8. Y para que entendamos realmente la importancia y la relevancia de Dios en el plan redentor.
¿Cuáles son las acciones que Dios hace a lo largo de todo el capítulo 8? Dios te libera de la esclavitud del pecado. Dios te da nueva vida. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne por nuestros pecados. Dios condenó al pecado en la carne. Dios nos guía con su Espíritu. Dios da testimonio por medio de su Espíritu. Dios nos hace coherederos de su gloria. Dios intercede por nosotros en la oración. Dios torna todas las cosas en bien para nuestra vida. Dios nos conoció de antemano. Dios nos predestinó. Dios nos llamó. Dios nos justificó. Dios nos glorificó. Dios lucha por nosotros. Dios entregó a su propio Hijo por todos nosotros. Dios nos da todas las cosas. Dios nos justifica en el tribunal divino. Dios mismo murió, resucitó e intercede por los que son acusados. ¿Dónde estamos nosotros ahí? En ningún lado, y gracias al Dios bendito que no estamos en ningún lado. Dios hizo todo. Dios mismo se encarnó en esta tierra para darnos salvación, para que pudiéramos restituir este vínculo que perdimos con Dios cuando nosotros caímos. Dios es el que hace todo. Dios es el que está en nosotros. Dios es el que mueve todas las cosas. Lo único que aportamos nosotros es a no querer hacerle caso a Dios. Es lamentable, mis hermanos. Y así somos. Y así siendo, Dios nos ama. Así siendo, Dios pone en el corazón de Pablo los versículos 37 al 39, que los quise dejar para el final, hermanos, porque creo que resumen espectacularmente bien lo abrumador que es el Evangelio, lo abrumadormente hermoso que es el Evangelio. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, hermanos. Pablo era de absolutos. Pablo tenía una seguridad en Dios que muchas veces a nosotros nos falta. Podría ser, ¿no? Pablo no hablaba en medias tintas. Pablo estaba absolutamente seguro. ¿Y seguro de qué? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos, nada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuérdelo cuando usted se esté autoboicoteando. Recuerde que ni siquiera nosotros mismos podemos ir en contra del plan redentor de Dios. Y quise dejar un último versículo que tiene que ver con la salvación del Señor. Juan 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, hermanos. Quédese con eso esta noche. Nada ni nadie, y nosotros somos un nadie, nos puede arrebatar del amor de Cristo. Nadie puede ir en contra de nosotros si Dios está por nosotros, hermanos. No seamos muchas veces nos pasa que por nuestro propio ego decimos cosas que después nos arrepentimos. No podemos ser tan engreídos, hermanos, no podemos ser tan orgullosos como para así no podemos decir esa persona nunca va a ser salva. Tampoco lo digamos de nosotros. No podemos decir yo no tengo perdón de Dios, porque no se trata de nosotros. No se trata de nadie que está aquí, ni nadie que está en este mundo. Se trata de Dios, se trata de Cristo y se trata del Espíritu Santo. Este mismo Dios trino, maravilloso y hermoso, que nosotros tenemos aquí dentro. Para Dios, mis hermanos, sea toda la gloria, toda la honra, y le agradezco mucho haberme podido ocupar y utilizar para dar el mensaje de esta noche. Gracias, mis hermanos.
cuánto le llegó su palabra? ¿Sabe? Voy a decir una cosa cortita. Nunca uno tiene que añadir a lo que ya el Señor habló, pero esta palabra por lo menos es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo la he vivido toda mi vida, hermano. Toda mi vida. Han sido luchas contra distintas situaciones, contra jefes, contra subalternos, y el Señor ha estado siempre ahí. Y uno de repente quiere pelear por las de uno, pero el Señor pelea diferente que nosotros, ¿cierto? Entonces, para Dios es toda la gloria y es toda la honra. Voy a pedirle a nuestro hermano. ¿Se me fue? ¿Se me fue, hermano? Oh, se arrancó justito. Nuestro hermano Josué, que dé gracias por la palabra, ¿ven? Gracias. Padre amado, Señor, cuántas gracias le damos, Padre amado, porque usted nos muestra su palabra de forma clara, Señor, porque usted utiliza los instrumentos, Padre, para mostrarnos la verdad de su palabra, Señor amado. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros, Padre amado, porque no depende de lo que yo haga, Señor, porque solo depende, Señor, de tu gracia y tu misericordia, Padre, de tu don, Señor, que nos has regalado por tu Hijo Jesucristo, Señor, que murió por salvar nuestra alma, Padre amado. ¿Qué sería de nosotros sin tu amor, Señor? ¿Qué sería de nosotros, Padre amado, si tuviéramos que hacer las cosas a nuestra manera, Señor? Pero gracias, Padre, porque tu manera es perfecta, Señor. Porque no es como la de hombres, Señor, que nosotros nos equivocamos, que nosotros fallamos y nos caemos, Señor. Tú eres perfecto, Padre Santo. Absolutamente perfecto, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Porque hoy vemos nuevamente como tu misericordia se ha renovado a nuestro favor, Señor, en que podemos respirar, Padre amado, levantarnos y escuchar tu palabra, Señor. Porque no hemos despertado en el infierno como merecíamos, Señor, sino que cada día podemos arrepentirnos y ir a tus plantas, Padre amado. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Levántanos de esta oración, Señor. Permítanos poner por obra esta palabra, Señor amado, que quede grabada en nuestros corazones, Señor. Revístanos de su gracia, Padre, en nombre de Cristo, mi Señor y Salvador. Amén, Señor. Les invito a dar la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pasaremos a alabar al Señor y será el servicio de ofrenda, amén. Dice la palabra de Dios que Dios bendice al que da con alegría, al dador alegre. Alabanza número 193. Sí, Señor. Gloria a tu nombre.
4. Gloria a Dios para siempre. Ahora, hermano. Gloria a Dios. Ahora, hermano, estamos en la guerra contra los poderes de Satanás. Señor, después de la vida aquí en la tierra, con Cristo reina. Gloria a Dios por siempre. Y más que victoria, sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les invito a ponerse de pie y a darle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Agradecido estoy de esta oportunidad que me ha dado el Señor. La esperaba hace muchos años, la esperaba, sí, soy honesto con decirlo. Y cuando mi hermano me contactó, yo le dije, heme aquí. Y si me manda a limpiar el baño, heme aquí. Si quiero limpiar la iglesia, heme aquí. Así que le doy gracias al Señor y le entregamos este sector a nuestro pastor, que él tome el control de lo que falta. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su hermosa palabra en nuestros corazones. ¿Sabe lo hermoso de estos versículos de Romanos 8? Que como bien decía nuestro hermano Álvaro, por su Santo Espíritu, que muchas veces se toma este versículo para manipular las cosas materiales. Pero hay una promesa tan linda en el verso 33. Quiero partir con el verso: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y después dice el verso 33, con ese contexto, ¿quién te va a condenar? Ese versículo, hermano, a mí me trae un gozo y una paz. ¿Quién condenará a los escogidos? Si Dios es contigo, ¿quién te va a condenar? Y cuando traía el detalle, mi hermano Álvaro decía, Él nos llamó, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó, que somos mal agradecidos. Nuestros cultos debieran ser de tanta gratitud, si Él lo hizo todo, hermanos. Él nos llamó, nos glorificó y más encima nos dice, parafraseando para que me entiendan, tranquilo, nadie te va a condenar. Yo te escogí, yo te voy a mantener a salvo. Disfruta, yo soy tu Salvador. Gloria al Rey que vive para siempre. Dios bendiga su hermosa palabra. Dios bendiga a nuestro hermano Álvaro. Dios bendiga también a nuestro hermano Luis. Amén. Qué bonito escuchar que él anhela trabajar. Créame que no todos quieren. Algunos, hay culto, no estoy ni ahí, no voy. Pero es lindo saber que hay corazones que quieren trabajar. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Luis. Mañana estudio bíblico a través de la plataforma Zoom. Y el jueves, Dorque Voluntarios. Recuerden la actividad de los hermanos coristas. Ustedes tienen que estar a las 3:30, a las 3 de la tarde. ¿Sí, hermano? ¿A qué? 3:30. Los coristas, por favor. Somos anfitriones del ensayo. Así que para que puedan estar temprano, yo estar aquí a la 1 con mi hermano Pablo, para poder ayudar aquí a ordenar las sillas. Si alguien quiere venir a la 1, bienvenido va a ser también. Y como decía nuestro hermano Alejandro, atento a nuestros grupos de WhatsApp. Por las lluvias, dicen que sábado y domingo llueve mucho, ahí vamos a ver. Así que tenemos buen techo, ¿eh?
Hay que venir nomás. Bueno, ahí el Señor nos va a dar la sabiduría. Tuvimos 2 años haciendo culto por Zoom y esta iglesia creció en el Zoom, increíblemente. Nunca voy a olvidar que cuando en pandemia, por Zoom, aquí a esta iglesia llegaron 5 familias. Y es porque el Señor añade Él a lo que han de ser salvos. Amén. Nos colocamos de pie. ¿Cómo está la Nay, hermana Canelli? ¿Está bien? ¿Ya? Ya, perfecto. Nuestro hermano Samuel estaba mejor, estuve hablando con él en la tarde, ya se está colocando en pie, se siente más animado también, así que daba las gracias también a los hermanos por la oración de la iglesia. Nuestra hermana Luisa también hablaba con ella, está bien resfriada, así que oremos por los hermanos ancianos de nuestra iglesia. Y ayer fue mi hermano Walter, mi hermano Alejandro, mi hermano Isaac, a ver a nuestro hermano Luis Soto, así que también está un poquito mejor y de a poquito cobrando fuerza nuestro hermano Luis. Así que sigamos orando por nuestros hermanos, amén, para que el Señor siga haciendo con ellos. Padre eterno, le damos gracias. Gracias, Señor, porque de verdad con usted estamos seguros, estamos tranquilos, estamos en paz, Señor. Aún, Señor, nuestra vida de pecado, Señor, usted se encargó de eso. Y usted nos dice, Señor, nadie te va a condenar, porque si yo soy contigo, nadie será contigo. Gracias, Señor, por direccionar este versículo en nuestra vida espiritual y nada más. Por direccionar este versículo en la salvación de nuestras almas, Señor. Gracias, Señor, porque usted ha sido con nosotros. Porque usted da la advertencia en el versículo 31 para más adelante, cuando nos diga, cuando vengan espada, tribulación, angustia, hambre o desnudez. Aleluya, nada te va a separar de mi amor. Y eso es gracias a usted, mi Dios amado. Somos agradecidos porque entendemos su palabra, nuestros corazones, tan insuficiente como decía nuestro hermano Álvaro, tan pecador que somos. Aún así, Señor, usted nos amó a pesar de lo que íbamos a hacer en esta tierra. Bendiga a nuestro hermano Álvaro, ayúdele en su trabajo, donde él pueda estar, sea sal y luz. Gracias también por nuestro hermano Luis, que nos ha coordinado este servicio. Sea usted con él también y su familia. Despídanos hacia nuestros hogares, bendecidos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.